Sí. A ver, no. Leo Muy buenos días o muy buenos mediodías. Soy Luis Mateo Díez de la Real Academia y presido esta mesa sobre carnaval y literatura en la que van a participar especialistas en este asunto tan interesante, y más estando en Cádiz, porque esto del carnaval, Cádiz, literatura, cultura popular, festejo, viva la vida, en fin, da mucho juego y es algo muy tonificante. Pero bueno, va a ser una mesa muy interesante en la que va a haber intervenciones de estos especialistas que me ocupo exclusivamente de presentárselos. Tenemos de izquierda a derecha, el último está el que va a ser coordinador, José Luis Gómez Canseco, que estudia y enseña literatura española en la Universidad de Huelva. Ha trabajado en autores como Cervantes, Alonso de Ercilla, Mateo Alemán, Fernando de Herrera, Lope, Arias Montano, Fernández de Avellaneda, en fin, y muchos más. Dirige las colecciones Biblioteca Montaniana y la Biblioteca Biográfica del Renacimiento Español y también la colección de biografías de la editorial Cátedra. Es secretario de Revista de Filología Española. A su lado está James Inflan, catedrático en Boston University. Ha trabajado sobre literatura grotesca de Quevedo, la poesía revolucionaria de Centroamérica o Cervantes también, Avellaneda, con libros como De fiestas y aguafiestas o El Quijote desde América. Acaba de publicar ahora, para llegar a Roque Dalton, Pequeños infiernos y otros paraísos, un estudio político poético, y en breve saldrá su ensayo Usos y abusos, ensayos sobre el destino social del Quijote, editado por el Centro de Estudios Cervantinos. Pertenece a la Orden de Isabel la Católica. Tiene la cruz oficial en reconocimiento a su contribución al estudio y difusión de la cultura hispánica. Es un gran hispanista y es asimismo editor asociado de la revista Cervantes. A su lado tenemos a Fernando Iwasaki, que es historiador y escritor, muy interesado en los estudios culturales, haciendo muchas referencias sobre todo a las identidades, los imaginarios, las globalizaciones, la literatura comparada y la historia de las religiones. Autor de 2 novelas espléndidas que yo conozco a Fernando hace mucho, 8 libros de relatos, buenísimo cuentista. Como ves, Fernando, te estoy adjetivando. 10 ensayos literarios y recopilaciones de artículos y crónicas y 4 monografías históricas. Bueno, sus últimas publicaciones son brevetes de Historia Universal del Perú, Mi poncho es un kimono flamenco, Sevilla sin mapa, Aplaca Señor Tuira, Lo maravilloso y lo imaginario en Lima colonial, peruano y conocedor de las entretelas de su tierra, y ahora también conocedor hondo de la Sevilla donde está arraigado y que tanto quiere. Doctor en Historia de América, Premio Rey de España de Periodismo, miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua y profesor titular de Retórica en la Universidad Loyola de Andalucía. A su lado tenemos a Miguel Ángel García Argüez, que es escritor y profesor de literatura española en el Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz. Ha publicado numerosos libros de poesía, relato breve, teatro, ensayo documental y novela. Imparte cursos de creación literaria y animación a la lectura en diferentes ámbitos, universidades, bibliotecas, colegios, institutos y centros de cultura, también penitenciarios, lo cual te honra mucho. Desde el 11 coordina la Escuelita de las Palabras, un aula laboratorio de experimentación y pedagogía libre en torno a la escritura creativa. Y bueno, como letrista, ustedes le conocen, para el Carnaval de Cádiz,
pues ha firmado libretos de numerosas agrupaciones, entre las que destacan Los Equilibristas, Los Prisioneros, Los Renacidos, Tierra o Libertad o Los Esclavos. Un hondo trabajador que se ve que se divierte mucho trabajando. No puede ser de otra manera. Es una manera. Y aquí a mi lado está Ana Segovia, también muy conocida de todos ustedes, actriz, empresaria, directora y autora de teatro, licenciada en Filología Hispánica, integrante de la compañía teatral Las Niñas de Cádiz, autora de textos como Viento es salvaje, Fedra y Medea en Cádiz, Premio Marx al mejor espectáculo Revelación. No está mal, Ana. El Premio Marx. Eso, el más. Fenomenal. Eso, bueno. Las Vingueras de Eurípides, Juanita Calamidad, La Copla Negra, La Maleta de los Nervios, Los Trapos Sucios, y autora de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Y hoy mismo tenía un estreno en Sevilla. Y no ha podido ser, no por venir aquí, que ya hubiera venido encantada, sino por problemas técnicos en el teatro. Que eso siempre son unos raros demonios que andan por debajo. Cuando uno ha trabajado tanto, vas a estrenar y se apagan las luces. Bueno, pues esta es la mesa y estamos dispuestos a escucharos y a debatir. Adelante, Luis. Allá vamos, don Luis. Habrán visto que tenemos un presidente de honor absolutamente extraordinario. Encima... He advertido que no me llames don Luis. Podemos pelearnos en público. Luis, o me llamas excelentísimo. Bueno, pues No hay término medio. en ninguno de los dos casos, porque el excelentísimo se gana con el corazón. En cualquier caso, de verdad, además deben saber que compartimos parte de los orígenes en un sitio un poco pequeño y extraño en el norte de la provincia de León, en el valle de Omaña, que es una cosa mínima, llena de agua y de bosque, y los dos tenemos nuestras raíces, en mi caso parciales y en el suyo completas, nuestras raíces familiares en el valle de Omaña. Eso va a condicionar parte del desarrollo de la mesa, porque el director de la Real Academia me ha puesto a hablar de carnaval y les puedo asegurar que yo soy extremeño, que tengo además tiros de leonés, es decir, que soy un sieso de marca mayor, que vengo vestido de medio luto o de alivio de luto, casi probablemente porque se me ha muerto el canario, y que todo esto va a ser absolutamente terrible para lo que nos queda por delante, porque no se lo van a pasar bien, se lo puedo asegurar. Es más, he de decirles que como estamos en tiempo de Cuaresma, ustedes deberían estar haciendo penitencia en vez de estar aquí. Y entonces van a hacer penitencia. Me voy a encargar yo personalmente de que hagan penitencia en esta mesa redonda. En cualquier caso, la verdad es que don Santiago Muñoz Machado, cuando me propuso presidir y coordinar esta mesa, me puso un brete verdaderamente tremendo, porque esto de hablar de carnaval en Cádiz es casi una bofetada, y más en mi caso. En cualquier caso, ya verán que la parte buena viene con las personas que van a intervenir en la mesa y que lo van a hacer extraordinariamente bien en las dos direcciones que propone el título, de carnaval hacia la literatura y de la literatura hacia el carnaval. Pero como estoy aquí y no me queda otra, pues tengo que poner el toro en suerte y les voy a hablar brevísimamente para plantear el tema de manera general, y lo voy a hacer utilizando a algo y a alguien que sirve para todo, que es Cervantes. ¿Cómo no, no? Uno puede vender hasta salsa de tomate con Cervantes, ¿no? Bueno, de hecho, se venden, por ejemplo, dulce de membrillo y quesos a patadas a nombre de Cervantes. Pero quiero empezar por dos episodios del Quijote que aparentemente están poco relacionados entre sí, pero que entiendo que son complementarios. El primero, si lo recuerdan, incluso si han visto solamente el Quijote en dibujos animados, es el episodio de la Edad de Oro, del discurso de la Edad de Oro, y el otro es el episodio de las bodas de Camacho. El episodio de la Edad de Oro lo encaja Don Quijote en el capítulo 11 de la primera parte, y allí describe una sociedad absolutamente perfecta, absolutamente igualitaria, donde la riqueza de la naturaleza hace que la gente pueda vivir sin trabajar y donde no hay violencia alguna. Y la idea y el contenido del discurso remite a un modelo clásico que aparece en Ovidio, en las Metamorfosis, pero sobre todo en un libro ahora desconocido y poco transitado por los lectores, que son las Saturnales de Macrobio. Lo de las Saturnales de Macrobio me viene al pelo porque presenta el libro lo hace estupendamente bien Macrobio, una reflexión sobre las fiestas saturnales, que eran unas fiestas que, como saben, había en Roma, en la que la gente
pues como en el carnaval, salía a la calle a celebrar entre jolgorios, se hacían regalos, y era un momento en el que se rompía el orden de la sociedad. Los esclavos durante unos días comían con los señores o incluso hacían el papel de señores y los señores hacían el papel de esclavos y con ello remedaban el gobierno de Saturno. En la mitología grecolatina hay un gobierno de Saturno que se llama la Edad de Oro, donde todo era absolutamente perfecto. Y fíjense cómo Macrobio hace pues, que se reúnan unos cuantos sabios y culturetas a hablar de las fiestas saturnales del año 384 después de Cristo, justo en el mismo momento en que se están celebrando las fiestas saturnales, más o menos como nosotros, culturetas, aquí, y la fiesta de verdad, la popular, está fuera. Y en ese texto los comensales recuerdan cómo se va celebrando todo ese tipo de fiestas, pero insisto en que el texto divide entre la fiesta verdadera y la fiesta letrada, que es una fiesta cerrada y reservada solo para esos sabios. El otro episodio es el episodio de las bodas de Camacho, que tiene lugar en el capítulo 20 de la segunda parte y que remite a unos motivos medievales muy repetidos en la Edad Media y en el Renacimiento, como son una serie de tierras imaginarias, la tierra de Jauja, la tierra de Chacona, la tierra de Cucaña, pues aparecen una y otra vez en los textos de la época, donde son tierras que remedan la tierra prometida. Los ríos corren con vino y con leche y los árboles dan jamones como fruto natural. Si fuera verdad, nos iríamos ahora mismo, lo dejábamos todos, cogíamos un jamón y nos lo comíamos tan ricamente, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no es así. Además de la utopía alimenticia, se añadía pues, un reparto arbitrario del poder y una absoluta falta de trabajo. Era una especie de fiesta continuada. Y aquí podemos introducir también otra referencia literaria que seguro va a salir a lo largo de la mesa, que es el libro de Buen Amor, absolutamente extraordinario. Especialmente, el libro de Buen Amor está lleno de inercias carnavalescas, especialmente en el episodio de Don Carnal y de Doña Cuaresma. Pero claro, Juan Ruiz no se inventa todo esto. Cuando Juan Ruiz pinta, por ejemplo, a Don Carnal como un señor gordo, rodeado de carne, sentado sobre un barril, pues está describiendo una figura que, si recuerdan, los que sean de mi edad, era la que aparecía en las etiquetas de los botellines de Cruzcampo antiguos, que ahora el señor que está en los botellines de Cruzcampo ha adelgazado, pero el antiguo era mucho más gordo y si hay algún miembro de Cruzcampo entre los presentes se puede animar a financiar el siguiente congreso, ¿no? Al lado de Don Carnal estaba Doña Cuaresma, que es una mujer escuálida, rodeada de pescados y que muchas veces iba montada sobre un caballo esquelético. Y claro, uno piensa inmediatamente en el Gargantúa de Rabelais, piensa uno en el Falstaff de Shakespeare, piensa, por supuesto, en Don Quijote y Sancho, porque claro, Cervantes no era manco, sabía lo que se hacía y elige dos personajes que ya están en el imaginario colectivo antes de que se escriba el Quijote. De tal manera que inmediatamente, cuando se publica el Quijote, a los pocos meses ya aparecen como figuras de carnaval. ¿Por qué? Porque los lectores lo identifican con todo un mundo cultural que viene detrás. Y fíjense además que esa vieja que va montada en ese caballo esquelético se relaciona también con otro género profundamente medieval como es el de las danzas de la muerte, que se suma al carnaval y coincide con el carnaval en la idea de la crítica social, la sátira de la política que se hace en ambos géneros. Y esa dimensión de la sátira social y política se mantiene, probablemente lo que se mantiene más vivo en la influencia del carnaval sobre la literatura, y así llega a escritores como Larra, como Baroja o como Valle Inclán. Y les decía que, a mi juicio, esa sátira sociopolítica está en el eje y por eso, esa crítica contra el poder, por eso en las fiestas saturnales de Roma se elegía un Saturnalicus Princeps, que era el que sustituía al rey verdadero, ejerciendo un poder alternativo. En la Edad Media y en el Siglo de Oro se elegía al rey de gallos, que era el que ocupaba el rey durante las fiestas de carnaval, y en el libro de Buen Amor hay un momento en el que reinan durante muy poco tiempo Don Carnal y Don Amor. ¿Para qué? Para sustituir al orden establecido. Y eso me lleva, y con esto termino, a un tercer episodio del Quijote que se relaciona directamente con la sátira política, que es el del gobierno de Sancho en la ínsula Barataria, donde Sancho empieza convertido en rey de gallos, es decir, un personaje burlesco, pero termina siendo una especie de nuevo Saturno en un gobierno perfecto, proyectando en cierta medida el deseo que tuvo Cervantes durante algún tiempo de ser corregidor, aunque
se quedó compuesto y sin novio, o sin novia, o sin novie, o vaya usted a saber lo que tenía. Doña Rosa Rossi lo sabrá mejor que yo. En fin, termino ya. En este pequeño recorrido que les hacía, creo que se establecen 3 elementos fundamentales de esa proyección del carnaval sobre la literatura, que son la utopía, la fiesta y la sátira. A partir de aquí nos vamos a mover, por un lado, en la influencia que lo carnavalesco ha tenido sobre la creación de textos literarios y, por otro lado, en cómo la literatura ha influido en las prácticas carnavalescas. Y para empezar con ello tenemos a este señor de este tremendo y maravilloso bigote, que es la envidia, que yo cuando sea mayor quiero tener un bigote como el de Don James, que nos va a hablar, bueno, de lo que él quiera. Para comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento a los organizadores de este congreso, especialmente a Luis Gómez Canseco, el coordinador de este panel, por la amable invitación para hablar sobre uno de mis temas favoritos. La invitación de Luis fue motivada, supongo, por mi estudio titulado De fiestas y aguafiestas, risa, locura e ideología en Cervantes y Avellaneda, que publiqué hace unos 20 años. En este estudio procuro demostrar que la magna obra cervantina se erige a base de la semiótica cultural inherente en la fiesta de carnaval. Asimismo, procuro demostrar que la infame continuación apócrifa del Quijote, compuesta por Avellaneda, fue ideada como respuesta, esencialmente reaccionaria, a lo que dicho autor percibe como el planteamiento ideológico de la obra cervantina. La respuesta de Avellaneda se elabora asimismo a partir de aspectos de la cultura aparentemente carnavalesca, pero movilizados desde un ángulo radicalmente diferente del cervantino. A su vez, Cervantes responde a lo que reconoce como el ataque tendencioso del autor anónimo, reforzando en la segunda parte del Quijote el vector carnavalesco de la obra de 1605. Desde luego que no me voy a poner a resumir el análisis que realizo en un libro de 600 páginas en los escasos 10 minutos que este señor me ha dado. Lo que sí pienso hacer, en cambio, es desarrollar una serie de apostillas sobre la problemática general del carnaval, tal como ésta se vincula con la producción literaria. Ante todo, tenemos que distinguir entre obras literarias que simplemente representan escenas relacionadas con prácticas carnavalescas, por un lado, y aquellas que, por otro, encarnan en su dinámica interna el sistema semiótico o lógica del carnaval. Como sabrán muchos de los aquí presentes, la figura que instauró el estudio de lo carnavalesco en el terreno de la literatura fue el gran crítico y teórico ruso Mikhail Bakhtin. A partir de la traducción a muchas lenguas de su maravillosa investigación sobre la obra de François Rabelais, términos como lo carnavalesco y carnavalizar han inundado el terreno de la crítica literaria. Desgraciadamente, muchos de aquellos que barajan estos términos no han leído el libro del estudioso ruso o no lo han hecho con atención. Esto ha conllevado a un empleo promiscuo de estos términos que, como consecuencia, acaban siendo inútiles. Entre otras cosas, no prestan atención a la delimitación precisa de estos conceptos teóricos por parte de Bakhtin. El estudioso ruso desarrolló su teoría para explicar las peculiaridades de la dimensión cómica de Gargantua y Pantagruel, incluyendo su abundante obscenidad, su vector escatológico, sus chistes sacrílegos, etc. En épocas posteriores a su publicación, la crítica se mostró cada vez más perpleja frente a esta obra, arremetiéndose contra ella por su manifiesta inmoralidad. El gran logro de Bakhtin es el haber descubierto la clave hermenéutica para explicar la obra de Rabelais, relacionándola con la gran tradición de la cultura festiva popular, tal como ésta se desplegaba durante la Edad Media y el Renacimiento.
Estas prácticas festivas tienen sus raíces en la cultura europea precristiana en fiestas como la Saturnalia romana. La Iglesia Católica, al no poder erradicar estas fiestas paganas, procuró cooptarlas, incorporándolas dentro de sus propios esquemas ideológicos y rituales. Según Bakhtin, en determinada fase de la época renacentista, siglo XVI esencialmente, ciertos escritores cultos integraron en sus obras los esquemas semióticos que percibían en las abundantísimas prácticas festivas populares que los rodeaban. Entre estos escritores figuraban el propio Rabelais, Erasmo, Shakespeare y sí, nuestro Miguel de Cervantes. La lógica carnavalesca se basa en algo que los antropólogos llaman la inversión simbólica, es decir, la tendencia de rebajar todo lo alto, todo lo exaltado y respetado para poner en su lugar todo lo inferior, lo humilde, etc. Gran parte de esta operación se realiza mediante imágenes relacionadas con el cuerpo, especialmente la parte inferior, los órganos genitales, el estómago y los intestinos, la matriz, el culo, etc. En el carnaval predomina el mundo al revés. Las jerarquías se invierten. El pobre cambia de lugar con el rico. La mujer predomina sobre el hombre, etc. Todos los papeles sociales se intercambian. El hombre puede disfrazarse de mujer y viceversa. El pobre como rico y viceversa. Todas las costumbres asociadas con las clases altas, todos los ritos más sagrados de la Iglesia se parodian de la manera más desfachatada. En el carnaval no existe una separación entre participantes y espectadores. Todos participan, todos se ríen de todos. La premisa fundamental de mi estudio es que la maravillosa comicidad de gran parte del Quijote se deriva de pautas provenientes de la cultura carnavalesca. El crítico ruso alude al Quijote esporádicamente a través de su estudio de Rabelais, sugiriendo que en otro momento se ocuparía de él con mayor detalle. Desgraciadamente, nunca llegó a realizar dicho proyecto. Varios cervantistas han levantado la antorcha bakhtiniana en tiempos recientes, incluyendo a su humilde servidor aquí presente. La diferencia entre nuestros respectivos esfuerzos radica en el hecho de que mis colegas se ponen a identificar los muchos episodios y personajes carnavalescos del Quijote, pero sin entrar en la dimensión política o ideológica que estos generan. Indago en este terreno en gran medida para abordar un persistente problema que aqueja el cervantismo desde hace mucho, a saber, determinar hasta qué punto el Quijote se puede considerar una obra disidente, contestataria, etc. Y luego, si en efecto existe tal dimensión disidente, ¿fue detectada en la época en que la obra fue publicada? Como destaco en mi libro, la mayoría de los estudiosos han desperdiciado un gran recurso para reconstruir la recepción del Quijote en su propio momento al no leer con cuidado la continuación apócrifa de Avellaneda. Se trata de toda una visión de los personajes cervantinos y la problemática que encarnan desde la perspectiva de un estricto contemporáneo. Mientras que la mayoría de los cervantistas se ponen a hablar mal de Avellaneda por motivos estéticos, algunos han visto su obra como una respuesta ideológica esencialmente reaccionaria al Quijote cervantino. Yo mismo estoy de acuerdo con este segundo grupo. Sin entrar en todos los detalles, postulo que Avellaneda combate el vector subversivo del Quijote en el mismo terreno donde dicho vector se desarrolla, a saber, en el de la cultura festiva. Avellaneda se dio cuenta que sería difícil lanzar una acusación directa contra la obra de Cervantes justamente porque esta era cosa de risa, sin mayor trascendencia. Al no pillarle a Cervantes con las manos en la masa, se pone a escribir una continuación donde, en efecto, se desactivaría de forma ingeniosamente malévola la maquinaria carnavalesca que es el principal
es la principal causa del problema. Para los que hayan leído la obra de Avellaneda, mi hipótesis puede resultar errónea porque a primera vista dicha obra parece contener casi más elementos carnavalescos que el propio original cervantino. Dije a primera vista justamente porque si miramos estos aspectos carnavalescos más de cerca, nos damos cuenta de que hay cambios cualitativos importantes respecto al Quijote. Y es justo aquí donde tenemos que volver al amigo Martín, quien señala que a partir de principios del siglo XVII, la gran matriz de la cultura carnavalesca auténtica empezó a desarticularse. Sintetizando mucho, la campaña de resistencia multisecular de la Iglesia contra estos vergonzantes restos del paganismo fue reforzada por el Estado. Cada vez más las autoridades seglares ponían mayores restricciones a la actividad festiva, reduciendo los espacios donde se podía realizar, reduciendo la cantidad de tiempo que se podía dedicar a ellas, etc. Una tendencia que solo ha ido en aumento hasta el día de hoy. Voy terminando. Pero casi más nocivo en sus efectos fueron los esfuerzos por parte de las capas dominantes, la aristocracia y la incipiente burguesía a apoderarse de estas fiestas, cambiando su carga ideológica en una dirección que le servía a sus propios intereses. Un historiador francés, Jacques Ère, se refiere a este fenómeno como la fiesta confiscada. En efecto, el poder, tanto eclesiástico como seglar, simplemente no puede tolerar estas manifestaciones de autonomía popular, festiva popular. Como estamos en España, vale la pena dirigir nuestra mirada hacia toda la política franquista hasta hacia la cultura festiva, incluyendo el propio carnaval, cuya prohibición en plena guerra civil se extendió en gran medida hasta la transición democrática. Y junto con las prohibiciones se dio la propia variante franquista de la fiesta confiscada. Esto es, reorientando diversas fiestas populares en una dirección nacionalista reaccionaria. Salvando las obvias diferencias, lo que vemos en la continuación de Avellaneda es una operación parecida. Para finalizar, simplemente señalaría que las manifestaciones de carnaval que siguen existiendo hoy día pertenecen casi todas a la variante confiscada. Los escritores que se acercan a lo carnavalesco hoy día no pueden derivar el mismo tipo de inspiración como lo pudieron hacer Rabelais y Cervantes, porque esa cultura simplemente ha desaparecido. Lo carnavalesco en estos autores de nuestro tiempo es simplemente otra cosa. Gracias. Va a tomar ahora la palabra doña Ana, pero permítanme que les invite a hacer algo si no lo han hecho hasta ahora. Hay que buscar en internet una obra maestra del Romancero Nuevo, en la que doña Ana describe la versión autobiográfica de la paciente cero del COVID en Wuhan. Es absolutamente maravilloso, no se lo pierdan. Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ser sintética. Me gustaría un poco explicar de qué manera la escritura carnavalesca o la escritura para el Carnaval de Cádiz a mí me ha influido a la hora de afrontar otro tipo de géneros literarios, en este caso el género dramático, ¿no? Cómo escribir obras de teatro partiendo desde aquí, ¿no? Desde, o de alguna manera teniendo esta influencia de la escritura para el carnaval. Yo llevo, bueno, desde los 14 años que entré en una compañía de teatro aficionada aquí en Cádiz. Desde entonces, toda mi vida en esta disciplina, en el teatro, pues ha sido un proceso en el cual he aprendido muchísimo de grandes personas de teatro, no solo viendo obras de teatro, sino trabajando directamente pues, con dramaturgos como Antonio Álamo, trabajando con Eusebio Calonge en la zaranda, con el gran Paco de la zaranda, con Ramón Pareja, estudié con Juan Carlos Corazza allí en Madrid, luego también
la carrera de Filología Hispánica, por supuesto, ¿no? Y todo esto ha influido mucho, obviamente, en mi manera, en mi estilo a la hora de escribir. Pero yo no sería justa si no reconociera que en mi formación como escritora de teatro es importantísimo e imprescindible la aportación que ha hecho el hecho de haber estado escuchando Carnaval de Cádiz desde que era pequeña y luego escribiendo también para la calle Carnaval de Cádiz. Sobre mí, en mi trabajo, la cultura popular tiene un peso tremendo. Yo soy una apasionada de la cultura popular y que en la facultad tuve la inmensa suerte de estudiar mucho lírica popular medieval. A mí me fascinaba eso y cómo ha llegado hasta nosotros todo el tema del romancero, sobre todo en Cádiz, ¿no? En estas cosas de los villancicos, los romances que de pronto surgían del siglo XV, del siglo XVI. A mí me ha apasionado siempre, me apasionaban las jarchas. Yo a veces pienso que los autores de carnaval ahora mismo escriben un poco, salvando las distancias, como estos autores medievales, como estos autores provenzales, ¿no? Que escribían imitando esas coplas, esa lírica temprana que estaba en la boca del pueblo, ¿no? Los autores de carnaval y las autoras de carnaval ahora mismo escriben carnaval, aunque vengan, por ejemplo, como es el caso, por ejemplo, de aquí de mi supercompañero, el Chapa, aunque ellos tengan una vida como escritores, que escriban novelas, que escriban poesía, pero a la hora de acercarse a la escritura carnavalesca, de pronto, digamos que se inspiran en esta forma de escribir de Cádiz, tienen presente el estilo, el tiempo, el ritmo, la forma de expresarse de la escritura carnavalesca, ¿no? Y también tienen en cuenta quién es el público que va a recibirlo. Y aquí me gustaría un poco hablar de la inmensa capacidad receptiva del público de Cádiz, lo versado que está el público de Cádiz, cómo sabe de métrica intuitivamente, cómo sabe de rima. Ya sabemos que en Cádiz se rima con mucha facilidad y el octosílabo está presente casi en la forma de hablar, aparte de que el octosílabo en la frecuencia fonética del castellano, en Cádiz es que lo tenemos como a hierro, ¿no? La gente, sin haber estudiado métrica ni nada por el estilo, te sabe contestar en octosílabos. ¿Cómo se hace eso? Eso es que lo tenemos mamado desde pequeños, ¿no? Y es muy interesante cómo en Cádiz, de pronto, el público y la cultura popular de Cádiz es súper sofisticada. Es apasionante. Y cómo escriben, desde las personas que escriben con más voluntad de estilo, al que escribe o la que escribe simplemente para salir esos carnavales con los amigos y pasarlo bien, el nivel de escritura es muy notable. Y creo que todas las personas que escuchamos carnaval y que escuchamos carnaval en la calle, que es el que a mí personalmente más me interesa, nos sorprendemos cada año del nivelazo que hay escribiendo, ¿no? Por supuesto, estos no son autores, como decían los románticos, que surge del pueblo espontáneamente, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de estas letras y lo sorprendente es que en Cádiz todo el mundo sabe escribir y todo el mundo sabe juzgar de alguna manera literaria lo que está escuchando y lo que está viendo. No sé si, podéis estar de acuerdo conmigo, yo lo siento así. Esto en cuanto, sobre todo, a la métrica y a la rima, pero luego también está el tema de la dramaturgia, que es lo que a mí me atañe más, ¿no? En Cádiz hay una conciencia de esta formulación aristotélica del principio, nudo y desenlace, que envidiarían muchísimos escritores y escritoras profesionales, ¿no? Tanto en el que escribe como en el oyente, ¿no? Los cuplés, por ejemplo, son pequeños tratados de dramaturgia, ¿no? Y cualquiera, de pronto, un buen cuplé tiene su principio, tiene su nudo y tiene un desenlace que es lo que conocemos, lo que dice el gran Manolo Padilla, el racatán. Dice, tú tienes que empezar, tienes que contar la historia, poner a la gente un poquito, explicarle lo que es. Luego hay un desarrollo, un increciendo y al final hace racatán. El racatán se sabe que funciona cuando la gente se ríe o cuando la gente tiene un pellizquito de emoción, porque en la comparsa también hay un racatán, hay un ¡pah! Y ahí lo lleva. Se llama
terminar, y terminar aquí. Eso en Cádiz se hace de una manera, con una facilidad pasmosa. Cuando tú ves muchas veces muchísimas películas, series, que dices, Dios mío, la idea del principio era brillante, era brillantísima, era wow, ¿cómo se le ocurrió? Pero hace de pronto, fatal. El final, horrible, porque el final es lo más difícil, el racatán, y eso en Cádiz lo tenemos como súper incorporado. Estamos versados, trabajamos eso como nadie. Hay el... Ay, Dios mío, me he quedado en blanco. No, el racatán. No, ahí está... Si no tienes racatán, la gente dice, qué malo, no llegas. No, da igual lo bien que lo hayas escrito, y esta cosa es como... Voy a tener que mirar la chuleta, porque me he quedado atascadilla. Si no has acabado bien... Bueno, esta, vale. La cosa de escribir encima una historia, contar una historia en 8 o 10 versos, como mucho, ¿no? Esta capacidad de síntesis también para mí ha sido una escuela, ¿no? Cómo contar una historia, y hay veces dice, Dios mío, en 8 versos no me da tiempo de contar esto. Haz el esfuerzo, ponte, y de pronto resulta un ejercicio literario maravilloso, ¿no? La capacidad de síntesis que tiene la escritura en Carnaval, que además eso, insisto, utiliza la rima. En la búsqueda de la concisión se consiguen grandes hallazgos y sorprendentes efectos humorísticos, al sustituir, por ejemplo, toda una frase explicativa por una onomatopeya, un neologismo que creas expresamente para ese momento, incluso una elipsis. En este sentido también el habla andaluza se convierte en un recurso estilístico de primera mano, ¿no? Gracias al andaluz, que tiene una enorme ductilidad, escribimos con más facilidad y escribimos mejor, y resulta de pronto una cosa súper expresiva, ¿no? El hecho de hablar en andaluz. Yo he aprendido, sin saberlo, nociones de dramaturgia, escuchando desde pequeña los popurrí de Los Cruzados Mágicos, por ejemplo, o el de Los Cegatos con Botas, del gran Paco Rosado. Los autores y autoras de chirigotas, de romanceros, a mí me han enseñado cómo contar una historia en verso en apenas 5 minutos, con su principio, su nudo y su desenlace, provocando la carcajada y además, encima, dejando un mensaje al final. Es una escuela impresionante. Aún así, lo más revelador para mí como escritora de todo este proceso creativo es que tiene, en el caso por lo menos mío de las chirigotas y todo esto, al humor como único objetivo. En aras del humor, el autor o autora se permite una libertad y una amoralidad fascinante. Si te ríes, está bien, como diría este hombre, la carga puede a la pena, ¿no? Lo siento, yo igual me he pasado, pero tú te has reído, ¿no? Pues fenomenal, ¿no? No hay estructura métrica o diccionario que ponga trabas a la búsqueda del humor en el Carnaval de Cádiz. Parafraseando al gran Luis Cernuda, en Cádiz se escribe libremente, con la libertad del amor, la única libertad del humor, en este caso, la única libertad que me salta, la única libertad porque muero. Cuando escribo, cuando acometo la escritura de una nueva obra dramática, aplico con total frialdad y método estos procesos de escritura carnavalesca, conjugándolos con todos los conocimientos que he adquirido durante mi trayectoria teatral. No soy yo quien deba juzgar los resultados, pero sí puedo decir que a mí me funcionan. Por eso soy consciente de que tengo mucho que agradecer a los grandes maestros con los que me he cruzado en mi vida en teatro, con los que he encontrado en mi carrera, pero no sería justa si no reconociera también mi deuda impagable con la cultura popular de mi tierra, que me ha dado un estilo genuino, una filosofía y una manera de estar y vivir en el mundo del teatro. Eso. Muy bien. Mira, Ana, que lo que estabas contando del público de Carnaval es como el público del Teatro del Siglo de Oro, ¿no? Los mosqueteros, que sin formación de ningún tipo realmente eran los que determinaban el destino de una obra de teatro, ¿no? Es que eso sucede en el Falla todos los años. La gente enseguida tiene capacidad para criticar literariamente todo lo que está pasando. Se junta, después de la intervención de Ana, viene la intervención de Miguel Ángel García Argüez, que
vuelve a sumar esas características singulares de, por un lado, tener una formación filológica, por otro lado, tener una escritura propia, independiente del carnaval, y por otro lado, tener también un vínculo directo con el carnaval, lo cual, es decir, que el carnaval de Cádiz, no con todos los carnavales del mundo ni de la historia, pero le da una singularidad a la hora de explicarnos lo que él nos va a explicar en este momento. Bueno, pues yo la verdad es que con el epígrafe de la mesa de literatura y carnaval, y aparte de las aportaciones que ya los compis estáis haciendo, no sé muy bien exactamente cómo tendría que poner en relación esos dos elementos. Entonces, me parece que va a ser más interesante que mi aportación sea más bien hacia matices que plantear exactamente qué relación hay entre la literatura y el carnaval. Y esos matices tienen que ver precisamente con de qué hablamos cuando hablamos de carnaval y de qué hablamos cuando hablamos de literatura. Y aquí, si me permitís, que igual planteo estas dos cosas, porque sí es cierto que el carnaval, igual que la literatura, son conceptos muy amplios en los que casi podemos hablar de muchas cosas que no tienen nada que ver entre ellas. Por traer un poco la cosa a tierra y por traerla a Cádiz, en concreto, que es donde celebramos el Congreso. Y bueno, básicamente, no sé Fernando, que es el que queda por hablar, pero bueno, Ana sí que ha planteado su concepto de carnaval, remitiéndolo al concepto carnaval de Cádiz. Yo sí que quería matizar un par de cositas en ese sentido, y es que, claro, el carnaval como fiesta sí que es una cosa que, como bien ha explicado Luis, tiene unas raíces grecolatinas, ¿no?, en las Saturnales, y bueno, tiene ese carácter subversivo, ya ha citado James a Hill, ¿no?, esa ruptura simbólica de la normalidad, con una intencionalidad subversiva, crítica, con un discurso contrahegemónico, y todo eso, digamos, es muy general, pero si lo llevamos un poco más en concreto a donde yo quería llevar el concepto carnaval, porque luego también ocurre el asunto de cómo el cristianismo convierte al carnaval en una fiesta insertada, o si no insertada, por lo menos sí subsidiaria del calendario litúrgico, ¿no?, y lo convierte en una especie de preámbulo a la Cuaresma. Pero más allá de todo eso, lo interesante y lo que yo quiero subrayar es que en Cádiz en concreto el carnaval, frente a otros carnavales que tienen como protagonista, pues qué sé yo, el elemento del disfraz, o los ritmos, o la sensualidad, o los carnavales más rurales que tienen ese punto digamos, de purga espiritual, ¿no?, colectiva, cuando cogen a uno y lo visten de algo y lo persiguen por el pueblo. En fin, frente a todo eso, la particularidad del carnaval de Cádiz, si tenemos que quedarnos con una, y creo que aquí Ana estará de acuerdo conmigo, porque para mí es también una maestra, es la palabra, es el uso particular de la palabra. También está el cante, sí, también está el cante. La música está presente en otros carnavales portuarios, ¿no? La música es importantísima en el Carnaval de Río o en el Carnaval de Nueva Orleans. Pero en Cádiz la música es subsidiaria de la palabra. Lo importante, donde se resumen todas las esencias del Carnaval de Cádiz, es en el particular, en el singular uso de la palabra. Y donde hay palabra, hay literatura. Y entonces aquí es donde saltamos al otro concepto, carnaval y literatura, ¿no? ¿Qué entendemos exactamente cuando hablamos de literatura? Porque la palabra literatura creo que es engañosa desde el momento en que parte etimológicamente de la letra en el sentido de la litera, de la letra escrita, cuando la literatura es un fenómeno humano, lingüístico, muy anterior a la escritura, y que en cualquier caso jamás necesitó la escritura para ser literatura, para tener todos los mimbres del fenómeno literario, ¿no? Sí que es verdad que con el tiempo hemos reducido la literatura, aquello que está en los libros, cuando en realidad la literatura nunca necesitó a los libros para nada, ¿no? Y en ese sentido, el carnaval se inserta dentro precisamente de la palabra hablada, de la palabra viva, de la palabra que no necesita ser escrita para convertirse en literatura. La palabra como acto comunicativo performativo, ¿no? Perdóname la palabra, ¿no? Que no sé si está en el diccionario o no. Como acto performativo, como acto comunicativo,
colectivos y no como un acto de lectura individual. Existen, por supuesto, los libretos que llamamos aquí en Cádiz, que es donde está la palabra, las coplas de carnaval están escritas. Pero eso no deja de ser una cosa muy residual y con muy poco interés. La verdadera naturaleza, la verdadera esencia de la copla, de la literatura carnavalesca, es lo oral y es lo colectivo, ¿no? Lo cual lo inserta dentro de, y ya eso lo apunta muy bien Ana, dentro de la literatura popular, ¿no? ¿Estoy diciendo que el Carnaval de Cádiz es literatura popular 100%? No, tiene elementos que lo distancian de la literatura popular, ¿no? Pero hay muchos otros elementos que lo acercan. Y lo que está claro, a través de muchas, es que me encantaría esto hablarlo con mucha más calma, ¿no? Pero a través de muchas cosas, Ana ha apuntado algunas, por ejemplo, el uso de los octosílabos, muchas cosas del carnaval están clarísimamente insertadas y tienen el ADN de la literatura popular, ¿no? Bueno, eran solamente 2 pequeños apuntes que quería dar para, si tenemos que hablar de literatura y carnaval, pues matizar algunas cosas, ¿no? Fíjense que se plantea una cuestión de una carga de profundidad, lo de la literatura popular, que es un término que está cargado de muchísima mandanga. Luego volveremos sobre ello. Pero ahora, para terminar la primera serie de intervenciones, tenemos el privilegio, la suerte de cerrar el negocio con nuestro don Fernando Iwasaki. Es sabio, fino, inteligente, brillante, es un máquina absoluto. Ya verán cómo se lo pasan estupendamente bien con él, ¿no? Incluso, a lo mejor les vende una burra por el camino, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, mis Luises, gracias. También yo quiero matizar, porque creo que todo lo que se ha dicho no hay que repetir y si entran en la web cuando se publiquen estas actas, lo que aparezca mío que supuestamente dije aquí va a ser otra cosa. Ya lo voy advirtiendo. Pero sí me interesa describir un poco el tránsito que comenzó planteando Luis y que James describió. El mundo pagano convivió con el mundo cristiano, creando un gran conflicto. ¿Cuál era sobre todo la raíz del conflicto? Las Saturnales coincidían con Navidad. Gran problema. ¿Cómo puedes tú estar celebrando la Navidad cuando al mismo tiempo hay una Saturnal, una bacanal? Horror. Luego estaba el problema de cómo crear una idea del recogimiento para poder conmemorar la pasión. La Iglesia cristiana, no católica todavía, tiene que imponer el concepto de Cuaresma como tiempo sagrado especial y esto no estaba en los evangelios. Entonces, esto fue una cosa durísima, porque hoy en día para nosotros la risa es algo normal. Pero entre el siglo IV y el siglo XI de la era cristiana, la Iglesia prohibió la risa. La risa estaba prohibida porque en los evangelios Cristo nunca se rió. Revísenlo. Y como Cristo nunca se rió, la risa estaba muy mal vista. Y entonces esto fue un gran problema para tratar de eliminar todo rastro de paganismo con esta idea de las Saturnales y las fiestas importantísimas de la Navidad. ¿Cómo lo solucionaron? Pues miren, el cambio de calendario. Nosotros usamos el calendario gregoriano, pero antes el calendario era el juliano. La Iglesia cristiana ortodoxa está todavía en ese calendario juliano. Miren, a nosotros nos acaban de aumentar 1 hora, ¿cierto? Y nos estamos quejando. Bueno, pues en 1582, las personas que se fueron a la cama el 4 de octubre se despertaron el 15 de octubre. Esto es mucho más complicado, porque te han cepillado 10 días. Nosotros nos quejamos por 1 hora, esto no es nada. Michel de Montaigne vivió y escribió cómo fue el tránsito de esa noche, porque le pilló en Roma. Y encima Michel de Montaigne nos describió cómo celebró el Año Nuevo del 82 al 83. Una cosa más aburrida. Aburridísimo cómo describe cómo fue en Roma ese Año Nuevo. Porque el Año Nuevo nadie lo festejaba. ¿Por qué? Porque la Iglesia decidió imponer una serie de fiestas para ir atenuando este deseo, esta expansión que existía en la sociedad.
El 1 de enero, en el calendario de la Iglesia Católica, es el día de la circuncisión de Cristo. La primera sangre derramada por Cristo no fue la de la cruz. Fue cuando hicieron la circuncisión. Si ustedes se fijan en todos los cuadros, búsquenlos por internet, donde se representa la circuncisión, van a ver a todos estos señores muy graves y barbudos con unos cuchillos inmensos y el niño Jesús mirando de costado, porque el niño ya sabía lo que le iban a hacer, evidentemente, no era Cristo. Bueno, pues la Iglesia empezó a poner todas estas fiestas para ir amortiguando lo que era esa tradición pagana de los Saturnales. Pero en el siglo XII a Santo Tomás se le ocurrió que la risa podía ser algo que prefiguraba el paraíso. Fue Santo Tomás el que blanqueó la risa. Fue Santo Tomás el que dijo, no podemos reír. Y en ese momento fue cuando la risa se incorpora a esta tradición pagana que ya existía, se juntan estos elementos que ha descrito muy bien James y por eso la risa acompaña el carnaval. Pero a mí lo que me interesa no es tanto hablar de estos temas que los han desarrollado muy bien mis compañeros, sino tratar de rendirle un homenaje a unas personas que están ausentes en este momento de muchas de estas conversaciones y que fueron los afroandaluces, los afroamericanos. Nuestra lengua está llena de términos que fueron acuñados, creados por esa población de origen esclavo africano que vivió en Andalucía y vivió en América. Nosotros decimos fandango, pero si van al diccionario de autoridades, fandango es una definición que dice música traída por los indianos a la península. O sea que el fandango no es de Huelva ni de Fergenal de la Sierra, ahí al lado de Don Benito. Fandango viene de andonga, reunión. Fandonga, reunión con música. Fundungu, reunión con música muy fuerte. Fundungún, reunión con música que termina en pelea. O sea, fandango es una voz de origen africano. Pero como fandango tenemos una constelación de palabras que además viven en las voces del carnaval. Nosotros decimos mojiganga. Y mojiganga, según Coromines, y aquí viene una cosa que es interesante, según Coromines, mojiganga era una especie de látigo y que según, digamos, la etimología que él desarrolla viene de vejiga, bojiga, bojiga, bojiganga. Bueno, pues don Fernando Ortiz, el gran estudioso cubano de la lengua, y un filólogo peruano, trabajaron estas voces. Y hoy sabemos que efectivamente había un látigo, pero ese látigo era la bojiganga, por lo tanto es una voz africana, y el que llevaba el látigo en la mano era el mamarracho. Y según don Pedro Payán, en el habla de Cádiz, mamarracho, mamarrachería, mamarrachiento es una voz muy de Cádiz. Bueno, pues piensen en esos negros esclavos que en la fiesta del carnaval irrumpían de forma espontánea en esas celebraciones, y eso era lo inesperado, eso era lo que generaba una ruptura. El carnaval de Cádiz, como el carnaval de Lima, que es una birria el carnaval de Lima, una cosa horrorosa, pero muchos carnavales latinoamericanos eran esencialmente urbanos, y quienes aportaban ese elemento festivo eran los esclavos, era esa población que de pronto irrumpía de forma abrupta en las fiestas, creando una situación climática. A mí me ha encantado lo de Racatán, porque la voz equivalente en el Perú y de indudable origen africano es Suandangán. Tú estás haciendo algo y de pronto Suandangán, y Cicerón diría la peroratio, ¿no? O sea, ya entramos en el dominio de lo retórico. Pero es un final que tiene que ser cataplum, o sea, siempre con una voz aguda. Bueno, pues a mí me gustaría terminar esta intervención diciendo que los parlamentarios reunidos en Cádiz durante las Cortes discutieron entre el 4 de septiembre y el 10 de octubre sobre la ciudadanía de los descendientes de los africanos. No se pudo conseguir. La Constitución de Cádiz no reconoció como ciudadanos a todos los españoles de origen africano. El artículo 22 de la Constitución de Cádiz les permitía alcanzar la ciudadanía por grandes méritos a la patria. Por supuesto, el gran mérito fue morir en las batallas contra el ejército napoleónico como carne de cañón en la vanguardia de la infantería. Nos dejaron sus palabras, nos dejaron Tangana,
nos dejaron perendengue, nos dejaron mogollón, nos dejaron mojiganga, nos dejaron fandango y muchísimas palabras más que vienen del kikongo y del namblú. Pero sí me gustaría decir que nosotros los hispanohablantes, antes que los franceses, antes que los anglosajones, fuimos los primeros que discutimos, aunque se perdiera la votación, que el descendiente de los africanos debía ser un ciudadano. Ellos nos dejaron su alegría y las voces que usamos en el carnaval. Muchas gracias. Habrán visto que no les mentía en absoluto, pero fíjense cómo funciona el cerebro, porque nuestro don Fernando ha estado hablando del lenguaje africano y al mismo tiempo ha estado hablando del órgano sexual de Jesucristo, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué será, Virgen Santa? Y como dicen en Granada, es la polla. Bueno, los minutos que nos quedan, que son pocos, quisiéramos dedicarlos a charlar un poco sobre estos asuntos que han ido saliendo. Pero permítanme que antes de empezar les lea un texto que me parece maravilloso para empezar. Es muy breve. Es una carta que le dirige una hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, el 6 de marzo de 1615 al marqués de Vileda. Le acaba de enviar un ejemplar del Quijote que acaba de salir. Entonces, fíjense, una mujer poderosa, una mujer que está gobernando los Países Bajos en nombre de su padre, le escribe lo siguiente: os agradezco a Don Quijote, que ha sido todo mi pasatiempo estas carnes tolendas. Estaba leyendo el Quijote durante el carnaval. Dice, y si hubiera llegado más temprano, un poquito antes, quizás hubiéramos sacado algo de él para alegrarla, es decir, lo hubiéramos utilizado para las fiestas de carnaval que estaban celebrando en Bruselas, ¿no? Dice, pero no faltará alguna ocasión. Es absolutamente, me parece maravilloso para iniciar este asunto, pero a donde quería ir, porque tampoco tenemos mucho tiempo, es dos preguntas respecto a lo que se plantea. Por un lado, ¿qué diferencia hay entre lo simplemente humorístico y lo carnavalesco, tal cual, si es que la hay, en el caso de Cádiz y en general, ¿no? Y luego, si todavía hay una literatura carnavalesca o es algo del pasado, como se puede decir del Quijote, que realmente, o de Rabelais, o de algunas cosas de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? ¿Puedo comenzar yo? Sí, como queráis. Yo creo que lo carnavalesco... Perdón, Fernando, un momento. Y si ustedes quieren intervenir, tampoco hay ningún inconveniente. Estamos para eso, ¿no? Yo creo que lo carnavalesco debe ser impertinente, debe ser transgresor, debe ser algo que desafíe el poder, y por eso yo quiero reivindicar el pregón de carnaval de 1980 de Fernando Quiñones, aquí en Cádiz, donde de alguna manera él dijo, todo eso no se puede subvencionar. No se puede subvencionar la impertinencia, ni la transgresión, ni el desafío al poder, porque lo estás confiscando, lo estás convirtiendo en una fiesta confiscada, que me ha encantado ese concepto. Y por eso creo que la comicidad y lo carnavalesco, aunque parece que van juntos, creo que discurren realmente por cauces separados. Y yo creo que Fernando Quiñones se arriesgó muchísimo cuando hizo ese pregón, y de hecho pagó las consecuencias. Mucha gente lo criticó porque él sí trazó ese límite entre ambas cosas. Bueno, yo voy a traerme de nuevo la pregunta al carnaval de Cádiz. Claro. Yo soy ignorante sobre otros carnavales y hablo del que conozco y del que siento. No te pierdes nada, el de Lima no te pierdes nada. Seguro que tendrá sus cositas, Bueno, yo quería decir que a pesar de que tendemos a identificar lo carnavalesco con lo humorístico, y que efectivamente lo humorístico como herramienta de subversión simbólica de valores y de relatos es importantísima, yo quería decir, bueno, y aparte que digamos la idea general que tenemos en Cádiz, que graciosas las chirigotas, pero realmente el carnaval de Cádiz es mucho más que el humor. Existen otras modalidades carnavalescas que no son puramente humorísticas, incluso dentro de las que están marcadas como humorísticas, no todo su repertorio es humorístico. Y aquel repertorio que no es, exceptuando quizás las chirigotas ilegales modernas, que sí, ahí sí que no hay otra herramienta subversiva más que el humor. Y el romancero. El romancero, claro. Efectivamente, entiendo el romancero también como dentro del mundo de las agrupaciones y chirigotas, el romancero y la... pero, ya digo, hay otros elementos literarios, retóricos, que no tienen que ver con el humor y que también son
muy carnavalesco. Sería un poco más complicado de diseccionar un poco, y sobre todo el ver que tienen de carnaval, que tiene, por ejemplo, un paso doble de comparsa, que lo que hace es emocionar, que tiene de carnavalero, ¿no? Bien, porque la pasión, y sobre todo la pasión colectiva, la pasión a veces irracional, tiene algo también de subversivo y por tanto de carnavalero, ¿no? La única forma de conseguir, de tocar ese arrebato de subversión que tiene el carnaval no es solamente lo humorístico. Reducirlo a lo humorístico creo que es empobrecer un poco el propio concepto de carnaval, y en Cádiz eso lo tenemos súper claro. Suscribo. Ana, ¿no? Es que no, en mi caso es que yo los géneros que toco dentro del carnaval son humorísticos. Alguna vez he escrito un paso doble o he escrito y luego lo que he hecho, el teatro que yo trabajo es teatro, es comedia, es en verso y utilizando los recursos del carnaval que tiene que ver con el humor. Entonces, ¿Pero hay algún tipo de humor propiamente carnavalesco? a mí me gusta pensar que el humor carnavalesco tiene que ver exactamente con la transgresión, con la inversión de valores, y desde luego no puede estar nunca casado con el poder. O sea, aunque el alcalde te caiga bien o la alcaldesa te caiga bien, tú no puedes escribir algo diciendo, ¡ay, qué bien me gusta a mí la alcaldesa! No, no, lo siento, no. Pero ¿no tenéis la sensación de que, no solo el carnaval de Cádiz, sino en general, este tipo de festividades, en cierta manera, se ha integrado, lo mismo que la Iglesia, como tú estabas diciendo, Miguel Ángel, la Iglesia lo integra en un calendario litúrgico y le da un espacio en el desarrollo de ese calendario? ¿No se ha integrado todo este tipo de fiestas, no solo el carnaval de Cádiz, dentro de la estructura del poder? Sí, bueno, desde el momento en que se convierte en un espectáculo televisivo, ahí ya está, de alguna manera, ahí está el demonio. Está el demonio, pero porque en general, ya no solo políticamente ni con el poder, es que la tele es una porquería en general. Con perdón, pero es verdad. Quiero decir que lo que se consume en televisión, estos espectáculos, estos shows, estas cosas, quiero decir, yo creo que el carnaval es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero que hay en el momento en que se convierte en un show televisivo, ahí estamos me gustaría decir algo. No. Distinto es, dentro de todas esas cosas, el Carnaval de Cádiz sigue buscando cómo meterla de otra manera, como tal. Pero es verdad que, por ejemplo, a nivel de humor, pues sí se convierte en un humor un poquito más blanco. Pero bueno, también hay otra cosa que te digo, que el carnaval está vivo y está evolucionando y evolucionará hacia donde tenga que evolucionar. Y también hay una frase que a mí me encanta del Gómez, que para mí es el ideólogo más importante del carnaval de Cádiz en los últimos 60 años, que es: el carnaval es lo que nosotros queramos. Y entonces, si alguien quiere hacer humor blanco en el carnaval, pues ole, y si alguien quiere hacer un carnaval más televisivo, más espectacular, más show, pues también, quiero decir, ya veremos a dónde evoluciona. Lo bueno es que está vivo, ¿no? Por mantener el orden, James... simplemente... Sí. Bueno, la risa es un fenómeno muy complicado. La risa, digamos, clásica, carnavalesca, según el camarada Martín, es emancipadora. Hay otras formas de risa, los chistes sexistas, los chistes racistas, en fin, homofóbicos, en fin, producen risa, pero es una forma de control social, es risa desde arriba hacia abajo. Entonces, en ese sentido, claro, el término humorístico, humor, en fin, depende del contexto, de quién se está riendo de quién. Entonces, en la medida en que el humor carnavalesco de Cádiz sea en plan más liberador, en fin, está más alineado con lo que era el carnaval aquel de tiempos remotos. Fernando. Sí, yo es que creo que existe la globalización y existe la mundialización. Yo creo que el carnaval, nuestro carnaval aquí en Cádiz, se ha mundializado y eso reduce el riesgo del que está burlándose del objeto. Es decir, aquí nos podemos reír de Putin y de Donald Trump y no nos va a pasar nada.
ahí es cuando yo creo que esa mundialización que se une al espectáculo no produce ningún riesgo. Yo creo que el artista, el que siente y vive el carnaval, tiene que arriesgarse y se arriesga cuando se enfrenta al poder, sobre todo al poder local. O sea, pues sería interesante también tu perspectiva, Chapa, como autor dentro de, además autor maravilloso dentro del carnaval, digamos, más oficial, ¿no? Porque yo es que esa experiencia no la tengo. Bueno, en realidad... Perdón, por mantener, don Luis, quería... No, no, nada, no, Dios me libre, yo estoy aprendiendo aquí tanto. No Bueno, me sugería. he de decirles que el carnaval de Omaña es tremendo. No, Y en Bolivia. El carnaval en Bolivia es interesante. hay una variante en lo que comentaba antes Fernando, en fin, de la distorsión de lo saturnal, el contraste a lo sagrado. En León hemos vivido una historia, en fin, nada que ver con lo de aquí, que es el entierro de Genarín. El día de Viernes Santo, en fin, se produce todo eso, y en León hay una procesión gamberra, alcohólica, que festeja a un pellejero de principios de siglo que ese día, esa noche de Viernes Santo, pues organizó una especie de zapatiestra, de excursión nocturna llena de cosas totalmente corrosivas respecto a lo que se estaba celebrando. Todo eso acabó en la cárcel, acabó muy reprimido, pero con los años ha vuelto, fíjate. Los últimos entierros de Genarín concitan hasta 8 o 10.000 personas que van allí a hacer, como dice la gente de orden, a hacer el burro. Pero bien, no, era una nota que no tiene nada que ver, hablando de esto del humor. Claro, ahí en el humor literario, es verdad, hay una variante, hay un uso de lo que es el humor un poco como punto de lucidez. O sea, el humor sirve, en fin, para salir, para dar un contenido mayor de claridad o de lucidez a lo que se está contando, y que deriva suavemente en la ironía, ¿no? Ese tipo de contraste. Todo en el Quijote ya está, pero como en el Quijote está todo, como habéis demostrado fehacientemente, del Quijote a Rabelais y a todo lo que hemos estado escuchando tan maravillosamente, pues todo va por ahí. Y no lo sé, tal vez el otro efecto es lo que decía James, que es la risa. ¿Sí? Hay una risa literaria, hombre, dramática sí, que duda cabe. Esta mujer sabe mucho de eso y hay muchísimos recursos de risa, recursos caricaturescos, todo el mundo del sainete y demás. Pero bueno, ahí hay otra cosa. Yo lo que sí pienso es que es humor literario, da un punto de lucidez para entender muchas cosas, y es muy nutritivo. Los Stern y los grandes que han hecho ese humor literario, pues es verdad que está por ahí. Y en este, acaso, no lo sé, por lo que yo he estado escuchando y lo que habéis dicho, claro, en el humor del carnaval está la risa. Es que la risa es crucial. Y la risa, en el otro lado, el efecto sería un efecto, digo, de lucidez. Bueno, es una manera de hablar. Pero en la risa siempre hay un efecto de burla y de liberación. Aunque la burla está, como bien decía Fernando, la globalización da para que entendamos la risa como algo explosivo. Pero la risa también es el final dramático de la estructura narrativa de alguna de estas canciones. Eso acaba en ese parram pam pam que decís, y ahí sería un poco la exaltación de la risa. Y claro, la risa es liberadora. Por eso estaba prohibida. Como bien decía Fernando, es que la risa es muy peligrosa. Miguel Ángel. Sí, bueno, qué interesante lo que acaba de contar Luis, porque es cierto que esto que has dicho de la risa como iluminación, no sé qué palabra has usado. Sí, sí. Como, pues es súper interesante porque a veces pensamos que carnavalescamente la risa es una herramienta, es un instrumento para la subversión, para la inversión de valores. Pero en realidad también es un instrumento para la revelación, para mostrar, para la iluminación. Y en este sentido, fijaros qué curioso lo que voy a plantearos, las letras carnavalescas no humorísticas, por así decirlo, tienen menos capacidad de revelación que el humor.
voy a decir que tiene la misma capacidad de subversión, incluso si me apura, a veces en cuestiones políticas es mucho más poderoso hacer una letra no cómica que una letra cómica contra un alcalde o contra un poder establecido. Pero sin embargo la capacidad de revelación que tiene el humor, es decir, antes no veía algo y de repente una chispa me ilumina, me hace verlo, eso sí que creo que el humor tiene mucha más capacidad. Un punto de lucidez. Es lucidez, esa era la palabra que has dicho. Sí, es verdad, Sí. es verdad. Y con respecto, brevísimamente con respecto a lo que me preguntaba Ana, de cómo insertar todo esto dentro del gran macro espectáculo, ¿no? De lo globalizado, de lo... Bueno, en realidad, insisto, pues sigo hablando de Cádiz, ¿no? Históricamente el carnaval siempre ha vivido en medio de una tensión grande entre el poder que quería controlar y el pueblo que quería romper los controles. Esto lo explica Alberto Ramos muy bien en su libro El carnaval secuestrado, que aconsejo su lectura porque es un estudio que lo explica muy bien. Pues os decía que esa tensión ha estado presente siempre. Primero en forma de represión legal, ¿verdad? Necesitas un permiso para salir a cantar a la calle con una agrupación y tienes que dar tu nombre y las letras tienen que pasar una censura y todo eso. Y luego hoy ya esos mecanismos ya no sirven porque se ha quedado anticuado, pero existen otros mecanismos también que son igual o más eficaces, que son si cantas esto no vas a ganar un premio o no vas a tener éxito o no vas a vender tu producto. Pero en el fondo es lo mismo, es la tensión entre el poder que quiere controlar la copla y la gente que quiere, a través de la copla, lograr precisamente la liberación. Así que, en realidad, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Nada nuevo. En ese sentido, incidiendo en lo que estabas diciendo, quisiera, y con esto terminamos, traer una cita de Ignacio Sacaluga de 2017 que dice: la actitud políticamente incorrecta del carnaval ha acabado por transformarse en una mera pose simbólica y ha encontrado su lugar en el espectáculo, generando además una industria cultural, con el peligro de la comercialización del negocio. Y luego también os quería plantear, en este mundo en el que estamos viviendo, de lo políticamente correcto, de la cultura de cancelación, ¿cómo influye todo eso sobre el carnaval? Porque los que hablamos en público tenemos que hacer permanentemente un ejercicio de autocensura para mantener los límites, desde una clase hasta un escenario, ¿no? Entonces quería también preguntaros cómo influye lo políticamente correcto sobre el desarrollo del carnaval. Influye mucho. Los esclavos en Lima salían en las procesiones, los varones disfrazados de mujeres, las mujeres directamente casi no desfilaban, pero ¿y quién no te dice ahora que alguien se ofenda? ¿Por qué se está vistiendo de mujer si no es mujer? Y así por el estilo. O sea, hemos entrado en una etapa en la que tienes que estar, de alguna manera, cuidándote de todo, y eso es absolutamente anticarnavalesco. Absolutamente. Y me parece que es una nueva Inquisición. Ya. No. Muy bien, muy bien. Nos quedan exactamente 2 minutos, que se los ofrecemos a ustedes. Ay, qué generoso. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Ahí hay una. Sí. A ver, Tienen que ser necesariamente breves, lo Que siento. las hagan todas seguidas, ¿no? ¿Perdón? Que las hagan todas seguidas para que, ¿Sí? porque como hagan una respuesta. Sí, queda 1 minuto, sí. Va a haber una pregunta. Bueno, si se me permite, en vez de hacer una pregunta, me gustaría relacionar la lengua con el carnaval también, porque yo tenía una profesora que me decía siempre que la lengua es lo más democrático que hay porque todo el mundo hablamos de la misma manera, sin ponernos de acuerdo. Y el carnaval también tiene la función de siempre estar a la vanguardia, porque tiene la función de, decía siempre Juan Carlos Aragón, que el carnaval tenía la función eso, de estar a la vanguardia porque nunca podía representar al poder, sino siempre tenía que estar por delante. Entonces, el humor en realidad es simplemente una técnica más que tiene la gente, sobre todo de Cádiz, de estar... Perdón, es que estoy nerviosa. Que nada, es la función de la crítica social por encima del humor, y el humor como, digamos, siempre estar... al igual que la razón es esclava de las pasiones, el humor pues puede ser esclavo también de la crítica social. Muchas gracias. Como decía James, en el carnaval verdadero no hay público ni representantes, así que han terminado ustedes. Muchísimas gracias.
una letra en décimo. Bueno, muy bien.